Latinoamérica, y ayer por la noche escuchábamos este discurso que muchos decíamos seguramente va a cambiar el rumbo de esta operación militar, de este conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, o el régimen islámico iraní. El discurso de Donald Trump habló de una amenaza, dijo: si no hay concesiones, si no hay acuerdo en los próximos días, las próximas 2 semanas van a ser más fuertes e iremos en contra de la energía, de las centrales energéticas, estos complejos en Irán. Y esto nos hace preguntarnos, ¿no?, directamente sobre el impacto, esta crisis energética a nivel global. Y para entenderlo, vamos a conversar con una voz connotada, como le decía en un inicio, el señor Carlos Rucauf, ex vicepresidente de la Argentina, analista internacional, con quien tenemos el honor de conversar en esta hora. Carlos, ¿cómo está? Bienvenido a la señal de DNews. ¿Qué tal? Un placer para mí estar con ustedes y siempre sigo tu trabajo, así que es un placer la entrevista contigo. Gracias, Carlos. Igualmente sigo el suyo, y por eso me es un honor poder conversar sobre lo que ha pasado. Ayer Donald Trump vuelve al discurso, Carlos, de esta historia de somos victoriosos en poco tiempo, más fuerte que nunca, the hottest country of the world, volver a hablar de un Estados Unidos como el país más atractivo. Pero a su vez deja una amenaza barra advertencia. ¿Usted qué escuchó, qué leyó en ese discurso de Donald Trump? Bueno, claramente Estados Unidos está ganando la guerra estratégica, pero está perdiendo la guerra del petróleo. Y esto significa que la estamos perdiendo todos. ¿Por qué? Porque Donald Trump dice, y tiene razón, que Estados Unidos tiene autoabastecimiento petrolífero, pero eso no significa que no van a subir los precios de la gasolina en Estados Unidos o los precios de todos los productos en nuestros países latinoamericanos. Unos tenemos petróleos, otros no, pero en todo caso, no marca la tenencia del petróleo la volatilidad del mercado. Por ejemplo, el petróleo con sede en Texas está hoy por encima del Brent, es decir, está en $112 el barril contra 109 del Brent, cuando generalmente es al revés. ¿Qué significa esto? Que si vos sos un empresario texano, vivís en Texas, te va a mejorar la vida, pero al norteamericano que está en las dos costas de los Estados Unidos le va a aumentar el precio de la gasolina. Y entonces esto se reproduce con mucha más complejidad en un continente como el latinoamericano, y ni hablemos de Europa y Asia. ¿Por qué? Y porque Europa no tiene combustible. Recordemos que ya hubo una crisis hace 4 años que empezó cuando, por la invasión de Rusia a Ucrania, Sí. Europa dejó de tener el acceso al petróleo de Rusia. Entonces, ya la situación se le complica mucho. Creo que Starmer se equivoca en buscar una negociación que no va a llegar a buen término, y la situación va a ser complicada para todos, lamentablemente. A ver, Carlos, con base a lo que usted me está comentando, yo lo veo de la siguiente manera. El mundo se está fragmentando, la parte energética se fragmenta en un occidente, Estados Unidos acompañado de Venezuela, país con mayor recurso petrolero. No hablemos de Venezuela y su mala gestión, no, nos quedamos con la cantidad de recursos que tiene, versus un Rusia, China, Irán. ¿Lo ve usted así? Le repregunto, ¿quién tiene hoy la llave del campo energético a nivel global? No, la llave más complicada es Hormuz, porque si bien tiene razón Trump que él no usa casi nada de lo que viene de esa parte del mundo, usa un poco de petróleo de Arabia Saudita, pero Arabia Saudita lo puede sacar por el Mar Rojo, ¿no? Porque tiene un oleoducto que es bifronte, puede salir por un lugar o por el otro, pero igual impacta en los precios, Sí. porque es un commodity mundial, tiene una incidencia mundial. Rusia claramente es el más favorecido porque solo exporta, no necesita importar, porque ojo, Estados Unidos exporta, pero también importa de México, importa de Venezuela, también que ahora la tiene capturada, e importa de Canadá. ¿Por qué? Y porque Estados Unidos tiene la capacidad de tratar los petróleos pesados. Los petróleos de esos países son petróleos pesados. Estados Unidos hace muchos años, muchas décadas, que tiene una estructura preparada para el petróleo pesado. El petróleo de Arabia Saudita es un petróleo liviano. Entonces, a todos nos va a perjudicar lo que está pasando. Abrir Hormuz es una necesidad mundial, aunque Donald Trump la esté minimizando,
porque no le encontró la vuelta a la llave de Hormuz. Ujú. Para poder tomar Hormuz, Donald Trump tenía que, y estaba preparado para, invadir Hark. Por eso llevó los 31.000 efectivos de las estructuras de combate como los acosadores nocturnos, los helicópteros que fueron a buscar a Maduro, 2 helicópteros, allá metió 50. Los Delta, los 82 aerotransportadas, todo eso que mandó Donald Trump para hacer una operación, sus gente del Pentágono le dijo, sí, podemos tomar Hark, podemos tomar Hormuz, pero vamos a tener muchas víctimas. Ante eso, un Donald Trump, yo quiero pensar que por lo humanitario, pero también por lo electoral, dijo, no, entonces no vamos a hacer esa operación. Pero al Ujú. no hacer esa operación, queda cerrada el estrecho de Hormuz y claramente Irán tiene capacidad de trabar ese estrecho. Lo que le está diciendo es, bueno, puedo abrirlo a algunos países cobrándole 2 millones de dólares de peaje por cada petrolero. En fin, yo veo empastado esto y lo veo muy complicado para la economía mundial, sobre todo porque, como bien dijiste vos en el comienzo de esto, los mercados observan que esto se está dilatando mucho más de lo pensado. Claro. Carlos, fíjese que hace unos días, cuando Donald Trump escribió ese Truth Social entre tantos y dijo, esta guerra se va a acabar más pronto de lo que parece, estamos yendo bastante bien, y esto lo dijo y automáticamente ese primer lunes, después de este posteo de Trump, respondieron los mercados, el petróleo bajó, hablábamos de un 16%, una bolsa que crecía, una Rusia que también quedaba allí al medio de esto, pero ayer con el discurso de Donald Trump no trajo el mismo resultado en el mercado hoy, sino por el contrario, vimos que el petróleo volvía a subir, que la bolsa no estaba tan estable. ¿Qué pasó? ¿Qué lectura le damos a esto? Y que los mercados dicen, no, esto no va a andar como nos dijiste que iba a andar, y hay una realidad. Los commodities como el petróleo no son commodities que vos puedas sacar de cualquier lado, los tenés en algunos lugares nada más, tenés un petróleo flotante importante, pero no podés mover el nuevo, entonces claramente hay un estrangulamiento. Viernes, sábado y domingo los mercados están cerrados. Ujú. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada vez que los mercados estuvieron cerrados, los norteamericanos hicieron operaciones militares muy importantes, desde aquella operación sobre Venezuela hasta lo que puede ocurrir en Medio Oriente. Pero si no destraban Hormuz, el futuro energético es complicado para Ujú. todos, incluido el consumidor norteamericano, y el 3 de noviembre hay elecciones. Y mi experiencia en Estados Unidos, tengo 3 nietos norteamericanos, es que los surtidores votan. Esto es que cuando el precio del galón Claro. sube mucho, el americano llega y vota contra el gobierno. No, además, Carlos, que este escenario deja a Donald Trump como un incumplidor. Su promesa fue ser un hombre de paz, que no iba a llevar a los Estados Unidos a guerras y que iba a mantener el precio del petróleo estable o lo iba a bajar en comparación a la tenebrosa gestión anterior, como él mismo lo dijo. Y va a llegar al 3 de noviembre, si no se apura, con un escenario completamente opuesto al cual él prometió. También, Carlos, existe en medio de todo caos una oportunidad, siempre. Y hablamos de impacto negativo a nivel global, pero le pregunto, ¿existe de alguna manera la posibilidad de que Latinoamérica, Argentina, Brasil, Guyana se conviertan en nuevos actores activos en este complejo escenario energético? Bueno, claramente el rol de los que tenemos petróleo es un rol bifronte. Por un lado, nos beneficiamos porque vamos a vender más caro lo que exportamos, pero por el otro, una inflación mundial nos va a golpear a todos, porque estamos en la misma hipótesis que yo decía sobre Estados Unidos. Ujú. Ellos tienen petróleo, tienen de sobra, tienen la capacidad de acceder a petróleo que antes no accedían, como el petróleo venezolano, Claro. que además ellos pueden destilar porque están preparados para ese petróleo pesado. Pero al mismo tiempo le va a afectar el precio de la gasolina, le va a afectar todo lo que es el transporte, va a afectar el precio de la mercadería, va a producir inflación. A nosotros nos va a ocurrir igual. Entonces, ¿hasta qué punto se puede considerar beneficioso un aumento de estas características? Yo creo que no, creo que es Ujú. negativo. Una cosa es tener un petróleo
un Brent, para dar un ejemplo, a 80, $85 el barril, que sería un precio de equilibrio entre ese 67 tan bajo antes de la guerra y estos 109, para hablar del Brent de este momento. Y otra cosa es tenerlo tan alto. Y además, la gran pregunta es, ¿llegamos al techo o va a seguir subiendo? Porque recordemos que los iraníes nos están amenazando con una conducta que puede llevar el Brent a $200 el barril. Y ahí estaríamos en una situación peor que en la guerra de Yom Kippur, que fue Ujú. un desastre económico mundial. Lo que pasa es que, claro, nos acordamos pocos porque la mayoría de los que vivieron aquella época han muerto, pero los que somos viejitos sabemos que no hay que tentar al diablo. Claro. Carlos, yo lo escuchaba a usted hacía unos días hablar de la teoría de la luna, algo que se vivió con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. Usted decía, no olvidemos la luna llena previo al 3 de abril o al 6 de abril, justamente usted daba como el 3 una posibilidad de una incursión terrestre. Después del discurso de Donald Trump ayer, ¿mantiene usted todavía esta idea para el 3 de abril? Bueno, esta noche, digamos, hay luna llena y empieza el cierre de mercados. Eh, Pareciera que Donald Trump dejó de lado eso. Ahora, es difícil saber si lo dejaron de lado o quieren agarrar desprevenido a los iraníes, que, debo decirle, no están para nada desprevenidos porque Ujú. ellos ya han dicho que están preparados para lo que imaginan que va a ser un desembarco en Hark y la posibilidad de tomar el estrecho de Hormuz. ¿Estados Unidos puede tomarlo? Sí. ¿Tiene capacidad militar para tomarlo? Irán no tiene techo aéreo, Irán no tiene una estructura naval acorde para defenderse de eso, pero luego hay que ver cuántas víctimas norteamericanas hay y además si puede conservar lo que tome Estados Unidos. Es decir, estamos en terra incógnita, pero Ujú. sí, no hay mejor momento que este porque pueden trabajar los helicópteros de los acosadores nocturnos que vuelan muy bajito. Volar bajo con un helicóptero es muy peligroso porque vos perdés mucha dimensión, sobre todo si es sobre agua o arena, que sería el caso. Y entonces te tenés que guiar solamente por los altímetros del aparato, que a veces no hacen todo lo que tendrían que hacer. Y además vos podés cegar al enemigo porque le quitas la electricidad, como hicieron en Caracas, lo pueden hacer en Harc. Pero esa acción, que puede ser efectiva, va a tener consecuencias para las tropas norteamericanas y creo que esta es la disyuntiva que le plantearon su jefe de Estado Mayor a Trump y eso es lo que indicaba ayer el discurso. El discurso parecía indicar, los voy a meter en la edad de piedra, pero con misiles, con Ujú. aviones, con toda una estructura de ataque donde no meto mi gente en tierra. Ahora, si lo hará o no, no lo sé. Lo sabremos este fin de semana. Ahora, Carlos, permítame hacer un inciso y hablar de los Estados Unidos. ¿Qué posición está jugando Donald Trump hoy en los Estados Unidos? ¿Está empantanado? ¿Está perdiendo el control de la situación? ¿Qué significa, por ejemplo, que una Pam Bondi haya sido cambiada? ¿Tiene esto que ver con Medio Oriente o son movimientos internos que no se comunican o no tienen que ver uno con el otro? Miren, la versión sobre Pat Bondi tiene que ver aparentemente al tratamiento de otro tipo de casos penales que le molestan a Donald Trump y Ujú. a una parte de la política norteamericana, no específicamente a este conflicto. Pero en todo caso, el tema central no es lo que se mueva en el poder, que el hombre de la calle, el norteamericano de la calle, no lo mira. El norteamericano de la calle lo que mira es su vida. Ujú. Y cuando a usted le dicen que en Estados Unidos la inflación es baja, mi nieta me dice, por ejemplo, sí, abuelo, dicen el 3%, pero a mí me subió el 23% el precio del crédito que tengo de la heladera que compré. Ok. La inflación es según cada uno. El norteamericano está acostumbrado a gastar más que ahorrar y en general tiene pensado un trabajo que le permita vivir de una forma determinada. Esos trabajos ahora tienen la misma remuneración y no alcanzan para las mismas cosas. Carlos Rucauf, última pregunta, no quiero abusar de su tiempo. ¿Quién controla hoy la energía, los recursos, controla el futuro? Sí, pero no lo controla alguien en especial, ¿eh? El problema central acá es que Trump cree que puede controlar los Estados Unidos y esto no va a ocurrir, porque realmente el poder está diseminado. Acá se ha postergado una reunión clave.
que es la Sí. reunión que tendría que tener ayer y hoy Ujú. Donald Trump con Xi Jinping en Beijing. La reprogramación de esa reunión es muy importante, porque estas dos superpotencias sí podrían hacernos mejor la vida en el futuro si llegan a acuerdos estratégicos y no a una pelea constante, a un tironeo constante. En términos chinos, un yin y un yang. En Claro. términos nuestros, la paz y no la guerra. Claro. No, no, y sin duda alguna esta competencia existe y existe a campos inimaginables. Fíjese que muchos veían el lanzamiento ayer del Artemis 2 como una apuradita a esta carrera lunar antes de que China lo haga en el 2030 como lo tiene pautado. Carlos Rucauf, quiero agradecerle por su tiempo. Un gusto poder conversar con usted. Vamos a esperar a lo que sucede entonces este fin de semana y volveremos a conversar. Con mucho gusto, un placer para mí haber estado contigo y con toda la gente de ese noticiero. Muchísimas gracias.